La salud es nuestro tesoro más valioso y una actitud saludable nos impulsa a buscar información y soluciones. Por eso, a partir de este momento, Cristian Méndez y Norma Pedreáñez vienen con buena dosis de bienestar, vida saludable. En esta oportunidad, sin récipes y sin efectos secundarios, en Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Muy buenas noches, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Norma. Buenas noches a todas las personas que se conectan nuevamente a esta hora de 7 a 8 de la noche todos los lunes, como ya están acostumbrados a su programa Después de la consulta, apasionados por tu bienestar en este reencuentro, ¿vale? Que no nos pudimos ver la semana pasada, pero bueno, aquí está la doctora Norma, como siempre, aquí acompañándonos a toda nuestra querida audiencia. Y bueno, es importante, siempre hacemos un pequeño recuento sobre las efemérides de salud y bienestar que estén, evidentemente por estos días. Vamos a recordar que cada 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña, que es una de las 20 enfermedades más incapacitantes según la Organización Mundial de la Salud y afecta aproximadamente el 14% de la población mundial, que a veces también incluso la persona dice, ay, tengo una migraña, y quizás no es como tal un diagnóstico de migraña, sino cefalea de cualquier otra índole, o sea, un dolor de cabeza, pero es sumamente importante seguir investigando al respecto. Así es, mi Norma, y el 13 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la sepsis y también de los primeros auxilios. La sepsis, que es una enfermedad en la cual ocurre una reacción anómala ante una respuesta inmunitaria a una infección principalmente bacteriana, y esto va a provocar una probable falla de muchos órganos porque van a empezar como un colapso. En vista de que las infecciones a nivel mundial han aumentado la tasa de mortalidad, inclusive por encima de las enfermedades cardiovasculares, es por eso que ya se viene fomentando que las personas conozcan un poco más acerca de la sepsis, porque puede atacar principalmente a los niños menores de 5 años, entonces hay que estar muy atentos ante los signos de alarma sobre la sepsis. Y bueno, vamos a ver si tenemos más adelante en algún otro programa algún infectólogo que venga a hablar sobre eso. Sí, bueno, y también, como bien comentaste, se conmemora ese día también el Día Mundial de los Primeros Auxilios, que se celebra desde el año 2000, y cada año, como casi siempre todas las efemérides, tienen un lema, y en este año es también primeros auxilios y cambio, porque también se quisieron enfocar en todo lo que es atender las emergencias ante cambios climáticos y tener más conciencia al respecto, porque sabemos que hay pues comunidades que están mejor preparadas que otras, ¿no? Así es, y también el día de ayer, 14 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar este tema con especialistas, dermatólogas, en relación a que también sigue siendo una patología frecuente, donde todo aquello que empieza a presentar alguna reacción, que te empieza a picar la piel, algunos cambios que se empiezan a observar, es probablemente una reacción alérgica, y también hay que tenerle cierto conocimiento para que las personas puedan acceder al tratamiento adecuado. Además, también el profundo impacto que puede tener desde el punto de vista psicológico, pero recordemos que la dermatitis atópica incluso está relacionada con baja autoestima, o sea, las personas tienen incluso depresión, ansiedad. En el caso de la niñez, que es una de las poblaciones en las que la dermatitis atópica es súper frecuente, bueno, sabemos que los niños son los primeros que son terribles haciendo bullying, y sí está demostrado que puede pues afectar desde el punto de vista psicológico a estos pacientes, y justamente ese programa hermoso con la doctora Ingrid Rivera de Unimel está en podcast, así que si están interesados en escuchar sobre dermatitis atópica de manos de especialistas, ya es pediatra, dermatólogo, pues está en las distintas plataformas de podcast. Así es, y el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma, para lo cual vamos a tener un invitado muy especial que ya le vamos a contar de quién se trata para hablar sobre esta patología, que también es muy importante llegar a conocerla.
Bueno, y vamos a recordarle sobre las plataformas de podcast que les mencioné, pero le recordamos cuáles son para que nos puedan escuchar los programas anteriores. Bueno, que ya son 2 años de programa, y es que estamos en iBooks, Apple Podcast, Deezer, Player FM, Listen Notes y también en YouTube y Spotify. Así es, y hay que invitar a toda la audiencia a escuchar el programa anterior, que estuvimos conversando con el licenciado Guillermo Tábata, fisioterapeuta. Con él conversamos en relación al Día Mundial de la Fisioterapia. Sí, también estuvimos conversando con Mari Ortega, magíster en ciencias, especialista en orientación de la conducta, y con ella estuvimos conversando sobre construyendo puentes hacia la escuela para todos. Y en los micrófonos, como siempre, me acompaña mi querido Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución número 59110, y quien les habla, Norma Pedreáñez, certificado de locución número 60510. Y en nuestra agenda de hoy tendremos en nuestro acostumbrado café nocturno al doctor Dani Golindano, médico hematólogo, hemato-oncólogo, con quien conversaremos en relación al Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma. Y en nuestra sección Tiempo Libre tendremos también el placer de conversar con la doctora Tibisay Gutiérrez. Ella es médico, radiólogo y amante de la filosofía, y vamos a estar conversando sobre el propósito de la vida. Así es momento de recordarles nuestras redes sociales, @dra.normapedreanes, @drmendezbe, y si nos quieres dejar algún consejo o sugerencia de algún programa que quieran o algún tema que quieran escuchar o aprender, también lo pueden hacer a través del correo electrónico después de la consulta @gmail.com. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y es momento de dar inicio a nuestra sección Café Nocturno. Porque siempre es un gusto compartir un café en buena compañía, les traemos esta noche una conversación en nuestra sección Café Nocturno. Café Nocturno. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y es momento ya de darle la bienvenida nuevamente al doctor Dani Golindano. Él es médico hematólogo, hemato-oncólogo, subespecialista en trasplante de precursores hematopoyéticos. Además, es médico adjunto y docente del posgrado de hematología del Banco Municipal de Sangre y médico adjunto de la unidad de trasplante del Hospital Dr. Domingo Luciani. Con él vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma, que se está conmemorando el día de hoy. Así que bueno, bienvenido Dani nuevamente al programa, y bueno, tenemos la posibilidad de conocer un poco sobre qué es el linfoma. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a su programa. Y pues bueno, sí, un tema bastante complejo hablar del linfoma o de las enfermedades linfoproliferativas, porque si bien es cierto, es quizás la segunda enfermedad por orden de causa más frecuente en las patologías hemato-oncológicas, ¿no? Y que tiene una afectación a nivel global sumamente importante, donde se establecía hasta el año 2021 3.17 por cada 100.000 habitantes, pero actualmente tenemos que se establece que más o menos es un promedio de 4.6 por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad bastante frecuente y que tiene una particularidad, que los síntomas pueden ser bastante floridos, e incluso algunos de ellos pueden ser imperceptibles. Doctor Dani, pero antes de hablar de los síntomas, ¿qué es el linfoma como tal, para que la población en general no sepamos de qué estamos hablando? Mira, el linfoma se clasifica como una enfermedad neoplásica o un cáncer de la sangre que está caracterizada por la expresión de un crecimiento anormal en un 70-80% sobre el tejido linfático o sobre los ganglios linfáticos, pero unas de ellas pueden estar supeditadas a la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas, y otras estructuras corporales como pueden ser órganos sólidos. Entre ellos podemos encontrar lesiones a nivel del vaso, que a pesar que es nuestro ganglio linfático más grande, pero podemos encontrar también una adherida a nivel de pleura de pulmón, y a nivel hepático también se han descrito algunos casos. ¿Y cuáles son esos síntomas de alerta, digamos, para que las personas digan, no pudiera tener esto, acudo al médico? Mira, es que el tema es bien inespecífico muchas veces el linfoma, y es lo que muchas veces se convierte como un reto diagnóstico para esta enfermedad. Sin embargo, hay unos síntomas característicos que se conocen como síntomas B. Los síntomas B están caracterizados por pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y fiebre.
Cuando nosotros tengamos esta triada de eventos, nos tiene que llamar muchísimo la atención. Hay otras entidades, otras patologías que pueden cursar con estas características, pero es lo patognomónico del linfoma, sea linfoma no Hodgkin o sea linfoma de Hodgkin. Pero lo particular son estos síntomas. Otras cosas que se pueden anexar o dos características es el cuadro de astenia o debilidad que puede sentir el paciente asociado al linfoma y por supuesto una quinta manifestación que es la expresión o la aparición de masas o lesiones de volumen en cualquier parte de nuestro cuerpo donde generalmente se encuentran los ganglios linfáticos. Y estas áreas por frecuencia son región de cuello, clavícula, axila y la región inguinal. Es donde podemos encontrar clásicamente una expresión de un ganglio linfático aumentado de tamaño. Fíjate que, bueno, eso que acaba de decir Dani, muchas personas en el interior del país, y bueno, aquí también en Caracas, le llaman la seca. Sí. Que me salió una seca, que es cuando la gente tiene una infección en alguna parte del cuerpo y comienza a presentar un aumento de volumen a región axilar o a nivel inguinal también. Pero Dani, en relación a la cifra que nos acabas de comentar, ¿dónde se ve con más frecuencia esta patología? ¿Se ve más en niños, en jóvenes o en adultos? Mira, es variable. Y es variable ¿por qué? Porque el linfoma no Hodgkin tiene una característica que dependiendo del subtipo está relacionado con la edad y nosotros tenemos más de 100 subtipos o variables de linfoma. No es solamente un solo linfoma, sino que desde el punto de vista de celularidad hay más o menos 100 subtipos que pudiéramos clasificarlos, ¿no? O subclasificarlos. Sin embargo, hay unas características típicas. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin es mucho más frecuente en niños y adolescentes, el linfoma de Hodgkin. El linfoma no Hodgkin en edad promedio o en adulto promedio y se ve con muchísima frecuencia en el adulto mayor, el linfoma folicular, en este caso, o el linfoma difuso de células grandes, que si hablamos de los linfomas no Hodgkin, es el más frecuente de todo ello, el difuso de células grandes. Y no tienen específicamente una edad de aparición, pues pueden ir desde un año de edad hasta personas con 80, 90 años pueden tener un linfoma. Sin embargo, ahí se han descrito algunas, el medio, el entorno o algunos factores de riesgo que pueden determinar la aparición del linfoma no Hodgkin. Un ejemplo muy palpable en el adolescente o en el niño es la primoinfección o la infección por el Epstein-Barr o el citomegalovirus, que puede desarrollar por un mecanismo de inmunomodulación, que es cuando el sistema inmune no reconoce lo que está pasando, pues estas células se pueden expresar de forma maligna después de un contagio por citomegalovirus o Epstein-Barr. Y en pacientes con VIH también, pero ese no nada más en niños, ¿no? También en adultos. Ese puede ser en adultos y es uno de los linfomas quizá que tiene una característica más agresiva. Lo conocemos como linfoma de Burkitt, que es un linfoma con una masa voluminosa más de 10 centímetros, que pues bueno, tienen un comportamiento bastante complejo a la hora del tratamiento. Fíjate, bueno, ahorita que hablaste del citomegalovirus, porque ese es el que está clasificado como la enfermedad del beso, ¿no? Entonces, bueno, ahí muchas personas están también pensando que pueda o no estar relacionado, pero es importante también tener la posibilidad de diagnosticarlo de manera adecuada y creo que ya para la próxima parte también ampliar un poco cómo podemos rehacer el diagnóstico ya teniendo más o menos el escenario con relación a los síntomas, cuál es el diagnóstico, cómo se puede hacer realmente un diagnóstico y cuál sería el tratamiento actualmente en el país y en el mundo. Sí, no, y también sobre los factores de riesgo, hablar brevemente sobre la prevalencia en cuanto a los pacientes expuestos a radiación. Creo que algunos pesticidas, algunos químicos por allí también están, que tenemos que conversarlo y es importante. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, conversando con el doctor Dagny Golindano, médico hematólogo, hemato-oncólogo, conversando a propósito del Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma. En el espacio anterior estamos hablando sobre los factores predisponentes, específicamente la primoinfección como riesgo para desarrollar linfoma en niños por Epstein-Barr. También hablamos del VIH, por supuesto de avanzada. ¿Qué otros factores predisponentes hay que tomar en cuenta? Incluso creo que después del COVID, algunos pesticidas, etc. Fíjate, todo se establece que cualquier mecanismo que pueda generar un mecanismo de inmunomodulación en el paciente con linfoma puede estar
expuestos a desarrollar un linfoma. De hecho, el Epstein-Barr citomegalovirus está descrito que se asocian a esos fenómenos, pero vimos una incidencia importante con el COVID, que fue un mecanismo de modulación o inmunomodulación en estos pacientes, que pues bueno, aparecieron con enfermedades incluso durante el COVID o posteriormente al COVID. Otra cosa, la exposición a ciertos químicos pueden desarrollar eventos asociados al linfoma. Los organofosforados, los derivados del petrolato, derivados del petróleo, se han descrito que también pueden estar asociados a estos mismos. Un medio ambiente donde esté controlado por ciertos mecanismos de irradiación. Incluso hemos tenido casos, me recuerdo un caso de una familia donde hubieron 2-3 casos de linfoma, unas personas que estaban cerca de unas torres de alta tensión de electricidad. Se decían que la zona de tensión de electricidad podía generar mecanismos de modulación y estos pacientes, 3 miembros de la familia desarrollaron linfoma. No hay una relación genética como tal que se haya dado explicación que tenga una correlación genética hereditaria con relación al linfoma. Sexo, en cuanto al sexo, se dice que es un poco más prevalente en hombres que en mujeres. Sin embargo, hoy en día hemos visto una incidencia que está casi equiparable y bueno, hablamos de todos estos mecanismos de modulación. Pero en términos general, toda exposición a un agente viral que pueda generar un fenómeno de modulación en un individuo puede a su larga desarrollar linfoma, porque todos tenemos células que están expuestas a modificarse o a transformarse en patología de carácter. Bueno, interesante. ¿Y cómo podemos diagnosticarla? O sea, cuando ya la sospecha debido a la sintomatología, se evaluado estos antecedentes, bueno, si este paciente puede tener linfoma, ¿cómo se diagnostica? Fíjate, el linfoma tiene una particularidad que le hablé, que son los síntomas B: aparición de pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y fiebre. Cuando esto nos llama la atención, nosotros tenemos que pensar en el linfoma no Hodgkin. Sin embargo, hay una característica de un linfoma que se llama linfoma indolente, no tiene ningún tipo de síntomas B. Y se ha hecho por pesquisa de carácter imagenológico, que conseguimos una lesión tipo plastrón o un ganglio en una zona específica y lo estudiamos y nos arroja que es un linfoma. Otra característica son las citopenias. ¿Qué son las citopenias? Que tengamos hemoglobina baja, plaquetas bajas o glóbulos blancos bajos, porque un porcentaje de ellos, como le dije, un 30%, puede estar supeditado solo a la médula ósea sin tener ninguna manifestación fuera de la médula ósea. Y es decir, la infiltración de la médula ósea hace que bajen la hemoglobina, que bajen las plaquetas o que bajen los glóbulos rojos. Si esto sucede, pues bueno, ante la presencia de esto, tenemos que acudir a un médico para evaluar por qué tenemos esa hemoglobina baja, esa plaqueta baja, y si hay uno de estos síntomas asociados y una aparición de un aumento de volumen, pues bueno, tenemos que estudiarlo. El diagnóstico básico es paraclínico, por exámenes de laboratorio. Hay unas pruebas como la LDH, la beta-2 microglobulina, nos pueden dar marcadores, la BCG, nos pueden dar marcadores característicos del linfoma. El estudio imagenológico es sumamente importante. Si encontramos una lesión de un plastrón o un ganglio, hay que estudiarlo, biopsiarlo, y por supuesto, no obstante, más allá de esto, de estas imágenes, es tomar uno de estos ganglios y poder hacer la biopsia y posteriormente la inmunistoquímica. Okay. Bueno, realmente muy interesante toda esta información que bueno, muchas cosas pueden hacer el disparador para poder sufrir de linfoma. Hay que estar muy atentos con esto. Pero en relación a cuáles son los avances y el tratamiento actual, Dani, actualmente en Venezuela y en el mundo en relación al linfoma. Mira, ha avanzado muchísimo. Hoy en día el tema de la terapia target o la terapia dirigida nos ha permitido obtener tratamientos muy, muy prometedores, y la aparición de los que llamamos los anticuerpos monoclonales también nos permiten poder hacer un tratamiento más dirigido y específico. Sin embargo, el linfoma no Hodgkin o el linfoma de Hodgkin, una enfermedad que, aunque tiene una alta prevalencia, son quizás una de las patologías hemato-oncológicas que quizás mejor respuesta tiene en cuanto al tratamiento quimioterápico. Pero sin embargo, un 40% de estas patologías van a ser refractariedad, que van a meritar este tipo de terapia. Paciente que haga una buena respuesta y una remisión, pues se queda en observación. Si hace una recaída, tiene la opción del trasplante de médula ósea, y si hay una recaída después del trasplante de médula ósea, la utilización de los anticuerpos monoclonales. Y hoy en día existe una terapia que es muy novedosa, que en estos pacientes refractarios ha podido tener la cura, que es la respuesta ante los CAR-T o los CAR-T-cell, que es una terapia dirigida específicamente contra el linfocito. ¿Contamos con eso? En Venezuela no contamos con el CAR-T, más sin embargo sí contamos con unidades de trasplante donde se pueden hacer trasplante de médula ósea y con parte de los anticuerpos monoclonales. Bueno, interesante, y como ya amigo de la casa, el doctor Dani Golignano nos estuvo conversando en estos espacios que se quedan cortos definitivamente, sí, para hablar sobre estos temas, y estuvimos conversando sobre la concientización sobre el linfoma y a propósito del Día Mundial. Bueno,
Una última recomendación o algún tip que quieras dejarnos. Súper importante, ante cualquier síntoma anómalo o extraño que tengamos, acudamos al médico. Acudir al médico de forma temprana es un cuidado temprano y por supuesto prevenir una enfermedad temprana también. Síntomas como pérdida de peso, sudoraciones en las noches, fiebre inexplicable, cansancio, debilidad y asociado con una hemoglobina o plaquetas bajas, acudir inmediatamente por lo menos a un internista y posteriormente a un ¿Y dónde te podemos ubicar? Yo estoy ubicado, profesionalmente Policlínica Metropolitana, Hospital Domingo Luciani, Hospital Vargas de Caracas, y pues mis redes sociales Hematología 2.0 me pueden ubicar por allí. Bueno, señores, ahí tienen toda la información para tratar de poder llevar un poquito más de información en relación al linfoma. De verdad, Dani, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Estuvimos conversando con el doctor Dani Golindano, médico hematólogo, hemato-oncólogo, en relación al Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, pero ya es momento de iniciar nuestra sección Tiempo Libre. No todo es trabajo y preocupaciones. Aprovecha tu tiempo libre y, en Después de la Consulta, te orientamos cómo. En nuestra sesión Tiempo Libre estaremos conversando y tenemos el honor de tener a la doctora Tibisay Gutiérrez, médico radiólogo, mi colega y amante de la filosofía, con un tema súper interesante como es el propósito de la vida. Y es que sabemos que creo que es una de las preguntas que a lo largo del tiempo, desde el punto de vista filosófico, siempre se ha planteado. Una de las preguntas más profundas, controversiales y persistentes es el propósito de la vida. Y de verdad que para mí es un honor tener a la doctora Tibisay hablando sobre el propósito de la vida, a propósito de su charla tan espectacular al respecto. Y sabemos que muchas corrientes tratan de explicarlo, ¿no? Desde el cristianismo, el hedonismo, el existencialismo, pero queremos escucharla a usted sobre este tema, saber más sobre este tema. Bueno, muchas gracias primeramente por la invitación y agradezco a todos los oyentes que nos escuchan, porque vamos a hablar de un tema que realmente es un secreto, pero un secreto que realmente se ha sabido desde hace miles y miles de años. El propósito de vida. El propósito de vida del hombre siempre, desde que ha podido tener la capacidad de razonar, ha pensado, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy aquí vivo? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, vamos a hablarlo de manera sencilla, simple, para que todos podamos entender en qué consiste el propósito de vida. El propósito de vida simplemente es el por qué y para qué vivir. Pero ese propósito en sí mismo tiene una base muy profunda que tiene que ver con la felicidad. Entonces, para hacerlo más sencillo, el propósito de todos nosotros en la vida es ser feliz. Así como lo está escuchando, usted viene a la vida a ser feliz. Pero hay que entender, ¿verdad?, qué significa realmente ser feliz. Porque el mundo nos dice muchas cosas. El mundo nos dice, para ser feliz tú tienes que tener 90, 60, 90, si tú eres una chica, ¿verdad? Tienes que tener mucho dinero, tienes que tener poder, eso sobre todo para los caballeros. Pero resulta que eso no es ser feliz. El ser feliz simplemente, y escúcheme bien, es una forma de pensar, una actitud positiva ante la vida, sobre todo hacia esas situaciones que son negativas. Y eso es un entrenamiento mental. Así como usted va al gimnasio, ¿verdad?, a entrenarse, a sacar esos músculos, ese cuerpo, usted necesita entrenar su mente para poder lograr el propósito de vida, que es ser feliz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que empezar primeramente, para poder ser felices, ¿verdad?, conocernos a nosotros mismos. Ese es el secreto. Usted tiene que saber qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que a usted no le gusta, cuál es su talento, qué es lo que usted mejor hace en la vida. Por ejemplo, algo simple. Usted hace una cocina deliciosa, todo el mundo se queda encantado con su comida. Entonces quizás su propósito de vida sea hacia la parte gastronómica. Usted puede convertirse en un gran chef. Usted le gustan los números, es bueno con los números. Entonces quizás su orientación sea hacia las matemáticas, las finanzas y, ¿por qué no?, los negocios. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero tenemos que profundizar más allá, llegar más a lo profundo.
Y usted y todos nos vamos a dar cuenta que en el fondo nosotros somos una mente, pero no una mente cualquiera, una mente que es capaz de crear lo que cree. Y en la ciencia médica, porque yo soy médico, eso se conoce como el efecto placebo. La mente crea lo que la mente cree. Así que no es extraño que usted haya escuchado que su abuelita, cuando le duele la cabeza, se toma un té de hierbas y se le quita el dolor de cabeza. Pero cuando viene un científico y analiza profundamente ese té no tiene ninguna propiedad analgésica. Entonces, ¿qué explica por qué la abuelita se toma el té y se le quita el dolor de cabeza? Su creencia. Tiene una firme creencia en que ese té, esas hierbas le van a quitar el dolor. Hay un factor ahí psicológico, es decir, una creencia profunda, una certeza. ¿Y qué significa eso? Científicamente demostrado que la mente crea lo que la mente cree. Bueno, era sin palabras, ¿sabes qué? Es interesantísimo. Así es, la famosa sopa de pata de pollo para el dengue. Y que bueno, que las personas lo utilizan, y porque no lo van a utilizar, lo pueden utilizar siempre y cuando esté aunado también a otras cosas, como hemos hablado desde el punto de vista científico. De verdad que es un tema fascinante tener acá a la doctora Tibisay Gutiérrez. Ella es médico radiólogo y bueno, como ella también se describe, amante de la filosofía, porque nosotros como médicos y la medicina y la filosofía desde los siglos vienen juntas, porque realmente nacieron o prácticamente nacieron juntas. Una se complementa con la otra y nosotros siempre hemos estado en esa dualidad, en lo que es la vida, en lo que es la muerte y para qué, ¿no? Puedan suceder estas cosas. Entonces realmente un honor para nosotros que la doctora se encuentre con nosotros. Bueno, vamos a seguir conversando con ella y a propósito de este tema, bueno, vamos a escuchar primero una música y seguimos conversando con la doctora Tibisay Gutiérrez sobre el propósito de la vida. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y ya casi terminando nuestro programa. Estamos conversando con la doctora Tibisay Gutiérrez. Ella es médico radiólogo y amante de la filosofía. Estamos conversando en relación a un tema fascinante, como es el propósito de la vida realmente. Y bueno, hemos tenido mucha interacción también por parte de la audiencia en relación a lo que nos está contando la doctora Tibisay. Pero doctora, en relación a ya esa relación como médico radiólogo que tienen ustedes, igual que Norma, la posibilidad de ver un poco más allá del estuche de lo que nosotros vemos, porque ven a través de las imágenes muchas de las cosas, de esa fragilidad que podemos tener todos los seres humanos por los diferentes órganos que nos conforman para mantenernos vivos. ¿Cómo? A través de la radiología le ha permitido también tener esa dualidad en relación a ese propósito de la vida, de poder mejorarle la visión a las personas en relación a la patología que padecen. Bueno, el propósito de la vida es ser feliz, ¿correcto? Pero también en esencia, esa felicidad la tienes que compartir, expandir hacia los demás. Porque no es egoístamente solo yo, sino están también los demás. Y en la labor que nosotros hacemos en general los médicos, nosotros ayudamos a los demás, ayudamos a sanarlos. Los radiólogos tenemos la vista, como digo yo, soy vidente y soy psíquica, pero no soy adivina, así que necesito los datos de mi colega cuando me manden los estudios para poder informarlos bien. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta estudiar mis estudios, estudiarlo. Me puedo estar una hora y media estudiando unos estudios para hacerlo bien, porque yo sé que con mi trabajo le voy a hacer un bien al paciente. Le voy a decir a mi colega, mira, quédate tranquilo, no es un tumor, es una cuestión X, o si es un tumor, mira, ha mejorado, el tumor ha desaparecido, ya no hay ganglios, por ejemplo, si se trata de un cáncer, ¿no? Pero debemos enfocarnos entonces en la vida, qué es lo que yo quiero. Porque ya dije que tenemos que ser felices, ¿verdad? Ese es el propósito de la vida. Pero la cosa es cómo lo hago. Entonces necesito conocerme a mí mismo. Y también hay otra cosa, que más allá de lo que a mí me guste y no me guste, de los talentos que yo tenga, las virtudes o los defectos, yo tengo que entender que yo soy una mente. Y que la mente tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y también les voy a dar una noticia. El 5% de la mente es consciente. Y eso es lo que domina usted su vida. 5% la consciente. El 95% de su vida la domina el inconsciente. ¿Y qué es lo que hay ahí? Una serie de cosas, ¿verdad?
hay una serie de datos almacenados ahí. Muchos de esos datos son útiles y otros no, porque le tengo una noticia. La mente inconsciente no filtra, ella se cree todo lo que le dicen. Entonces, si su mamá desde pequeño le decía a usted, tú no sirves, tú eres un inútil, eso se va grabando ahí y va creando una cuestión que se llama un automatismo psicológico. Son mecanismos que se forman en el inconsciente. Si su mamá, por ejemplo, le decía, no, mi hijo, tú vas a salir adelante, tú eres muy inteligente, no sé qué, se forma un programa ahí y usted va a salir adelante. Por eso es importante, ¿verdad?, ¿qué es lo que estamos sembrando en el inconsciente? Recuerde, la mente crea lo que la mente cree. Si usted cree que puede, usted va a poder. Pero si usted cree que no puede, usted no va a poder, porque usted está creando lo que usted está creyendo. Así que ya sabe, el Señor lo decía, vamos a cosechar lo que sembremos. Así que cuidado con lo que está usted creyendo, ¿yo? Y sobre todo ese inconsciente que se cree todo lo que le dice. Y como decía el doctor John, ¿verdad?, tenemos que hacer aflorar el inconsciente de manera consciente. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente usted se sienta en un sitio que no lo vayan a molestar, se pone a concentrar en su respiración, inspiro, expiro, y observe qué pensamientos vienen a su mente. Analice un tema, quiero hacer un viaje, por ejemplo. Usted se sienta y analiza, que voy a hacer el viaje, y ve qué pensamientos vienen ahí. Puede ser que vengan pensamientos que sean bloqueantes. No vayas, tú eres loco, ¿cómo te vas ahí? Eso es peligroso. Tiene que revisar, ¿verdad? Y así usted se dará cuenta qué tipo de patrón, qué mecanismo psicológico hay ahí en ese inconsciente. Esto lo está ayudando, este pensamiento es virtuoso, me está ayudando, ¿no? Y otra cosa, usted tiene que estar consciente en su vida, porque usted sabe que hay algo tan triste que usted esté en la vida y no esté presente, porque usted está viviendo la vida, pero a través de mecanismos psicológicos, es decir, el piloto automático. Así como los aviones tienen un piloto automático, nosotros también tenemos un piloto automático y ese está en el inconsciente. Bueno, pero fíjese, así que hay que tener cuidado. Estar en la vida, hay que estar presente. Estando presente. Creo que es como algo de un cierre de broche de oro definitivamente, porque es que se nos pasó volando. Yo no soy Cristian, pero yo quiero como que aterrizar y colocar así como un clip a esa idea de estar en la vida estando presente. Y de verdad, un honor, doctora, tenerla acá con nosotros. Seguramente va a venir nuevamente y va a ser invitada muchas veces. Así gracias. Que muchísimos comentarios que si los leemos ahorita, pues no nos despedimos. Entonces, no guinda la radio porque tenemos que dar los créditos. Muchas gracias por la invitación y a todos los que me han escuchado. Pero por favor, recuerden sus redes sociales y un último tip. Bueno, me pueden encontrar por el Instagram como @Tizay Gutiérrez. Perfecto, bueno. Bueno, estuvimos conversando con la doctora Tibisay Gutiérrez, médico radiólogo y amante de la filosofía. Conversamos en relación al propósito de la vida, así que quédense con esa reflexión allí, en ese inconsciente, traer ese inconsciente a su vida consciente para que puedan ser felices, porque realmente vinimos para ser felices. Pero ya es momento de despedirnos, mi Norma. Y en los micrófonos, como siempre, mi querida Norma Pedreáñez, certificado de locución número 60.510, @DRA.Norma Pedreanes. Y quien les habla, Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución número 59.110, @DR Méndez VE. Y recuerden, amigos, que la salud es nuestro tesoro más valioso y debemos cuidarlo siempre. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Recordando que la salud es nuestro tesoro más valioso, llegamos al final de nuestro espacio Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Cristian Méndez y Norma Pedreáñez nos entregaron con buenas dosis de bienestar, vida saludable, sin récipes y sin efectos secundarios. Después de la Consulta,